eso. Me alegra. Ansiosos. ¿Por qué? Y para esperar, queremos rendir, queremos saber que es nuestro examen. Eso es. Van a ver que es fácil. Hay dos compañeras hoy que tienen que exponer del grupo 2 con relación. Su tema es dimensión biológica. ¿Están las compañeras? Buen día. Buen día, Buenos días. profesor. Buen día, compañeros. Sí, estamos presentes. Ah, sí, Rocío, sí. Muy bien, Rocío. Cuando se digan las Muy bien, entonces quedan dos compañeras que tienen que presentar su trabajo hoy sobre la dimensión biológica. Como dije en su momento, es una dimensión muy importante en el proceso de desarrollo de la persona, eh, fundamentalmente por el hecho de que la dimensión muchas veces se descuida en nuestro ambiente y eh, hay que trabajar desde el punto de vista educativo esta dimensión. Por eso es importante el planteamiento que van a hacer las compañeras y vamos a dejarle el espacio para que ellas puedan presentar su trabajo investigativo. Bueno, gracias, profesor. Adelante, Rocío. Bueno, muchas gracias. Ahí la compañera Laura va a presentar porque yo no estoy pudiendo. Ya enseguida. Muy bien, mientras la compañera prepara, yo encontré en el Classroom que les envié, encontré solamente 27 compañeros que se unieron a la clase. Creo que faltan 27, 6 creo que no están en la clase. Si se puede invitar a los compañeros que entran o abandonaron ya el curso, no sé qué pasó con los compañeros. Son 6. Buen día, profe. Buen día, compañero. Profe, ¿se puede mencionar los alumnos que no se unieron? Porque yo intenté y no sé si me uní o no entendí cómo es la cosa. Quiero ver si estoy entre esos 6 que no se unieron. Por favor. Sí, voy a verificar. Le tengo a Alberto Pérez, Alicia Castillo, Alba López, Ana Giselle Pereira, Carlos Rafael Fernández, Diana Beatriz López, Emilio Sanabria, Fátima Durán, Gabriela Inés Rolón, Gabriela Emilce Barney, Isabel Machuca, Liz Rosana Rolón, Lisa Carolina Delgado, Leonardo Capdevila, Lilian de Matei, Liz Burgos, Marta Zarza, Manuel Antonio Enciso, María Pereira Antunes, Norma Rocío Ojeda, Noelia Benítez, Roberto López Castillo, Rocío Rafaela Navarro,
Viviana Elizabeth Ferreira, Janina Torres, Sunilda Isabel Fleita, Luz Duarte. Aquí no le veo a Isabel. Sí está Isabel. Perdón, profe, Fátima está, no escuché, ahora me conecté, profe. Fátima Durán, sí. Ah, bueno, gracias. Porque inicialmente eran 33 y ahora solamente están 27 en esta clase. Me acuerdo. Yo no sé, mi computadora. ¿Alguien les puede ayudar a los compañeros? Ana, ¿está Ana? ¿Puedes ayudarle a los compañeros para que puedan presentar su PowerPoint? Ana, yo sé que es experta en el campo de la informática. Profe, una consulta. ¿Usted nos va a dar un repaso o nos va a señalar un poco una conclusión de todas las dimensiones para poder dar el examen? Y podemos hacer algunas indicaciones. Yo creo que los compañeros ya eh, alzaron todos los trabajos, ¿verdad? Al menos las presentaciones que se hizo. Entonces eso, y más la bibliografía sirve de guía para este trabajo. El trabajo tiene tres partes. Uno referente a la descripción. Ahí la compañera ya va a presentar. Después vamos a hablar sobre el tema del examen. No sé si se ve. ¿Se ve la proyección? Ahí sí, Rocío. Sí. Ah, bueno. Vamos a iniciar entonces. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquitito de la dimensión que falta, que es la dimensión biológica. Las integrantes del grupo somos Rocío Rafaela Navarro, quien les habla, y Laura Catalina Huyer Alfonso. Bueno, y vamos a empezar un poquito definiendo qué es la dimensión biológica, ¿verdad? La dimensión biológica hace referencia a la realidad de la persona. Este individuo es poseedor de un cuerpo que se desarrolla y madura, sometido a una realidad física. Se organiza en torno a la idea de un equilibrio dinámico entre él y su ambiente y toma en consideración aspectos relativos como la influencia genética, el funcionamiento y la conducta observable como fuente de información. Y tenemos que hacernos ciertos interrogantes y uno de ellos es, primeramente, ¿qué es la vida? El ser humano es una organización de materia extraordinariamente compleja, en la que ocurre una infinidad de procesos, cuya finalidad
es mantener la estructura del individuo como un todo. Estos procesos ocurren a un nivel celular en los tejidos y órganos como un todo, con lo cual se presenta un incesante reemplazo químico. A esto lo conocemos como el metabolismo del cuerpo, que es un signo de que hay vida. Hace referencia también a la realidad de la persona en tanto que este individuo es un organismo pluricelular poseedor de un cuerpo que se desarrolla y madura sometido a una realidad física. Se organiza en torno a la idea de un equilibrio dinámico con su ambiente y toma en consideración ciertos aspectos como la influencia genética. Según Lynn Margulis, que es una bióloga norteamericana, refiere que el cuerpo tiene un orden que sigue. Por ejemplo, se autorrepara continuamente. Como ejemplo tenemos el epitelio intestinal que se renueva cada 5 días, el hígado que se renueva cada 2 meses y la piel que se va recambiando cada 6 semanas. Cada año el 98% de todos los átomos del cuerpo son reemplazados. Por lo tanto, la vida misma se repara, se mantiene, se recrea y se trasciende a sí misma. El tiempo, entendido como una interacción sucesiva entre las complejas estructuras vivas con otros elementos externos, actúa tanto a favor como en contra del individuo en el mantenimiento de las formas de organización de vida. Así, un abastecimiento adecuado de nutrientes permite mantener dichas formas de vida, mientras que los errores en las transcripciones del ADN por fuentes, ya sean internas o externas, como por ejemplo radiaciones, agentes mutágenos, tienden a destruirla la mayoría de las veces. Frente a las tendencias hacia la destrucción de las estructuras de la vida, la reproducción sexuada, que es una característica propia del ser humano y de otros vertebrados, permite el surgimiento de organismos jóvenes que sustituirán a los viejos, ya deteriorados por el tiempo y que presentan dificultades para mantener su estructura. Entonces, mediante la reproducción en etapas más tempranas, se van produciendo nuevos individuos que son los que van a ir sustituyendo a los viejos para así poder mantener la identidad de la especie. Sin embargo, para que esta especie pueda mantenerse, el individuo tiene que poner en marcha ciertos mecanismos que puedan permitir que su organismo pueda interactuar con los diversos elementos de su ambiente, ya estos sean bióticos o abióticos, para poder formar parte de un todo que se conoce como ambiente. Los mecanismos que le permiten al individuo poder lograr esa interacción con su ambiente son los denominados procesos de adaptación. La adaptación forma parte de nuestra identidad y posibilita un margen de cambios que son necesarios para poder interactuar con el ambiente. Es importante señalar que algunas de estas formas de organización son conocidas como lo que nosotros denominamos que es la salud, ¿verdad? Y todas las otras interacciones que se oponen a esta se conocen como lo que es la enfermedad. Como ser biológico, el ser humano está inmerso, como ya se dijo anteriormente, en un ambiente biótico y abiótico, al igual que todas las otras formas de vida con las cuales él interactúa. Pero a su vez
cada individuo o cada especie tiende a mantener su identidad propia, que es lo que les caracteriza. Y luego tenemos una segunda interrogante, ¿verdad? De que, ¿qué es el hombre o quién es el hombre? ¿De dónde proviene? Entonces, para eso, tenemos un punto de corte, ¿verdad? Que es hasta el siglo XIX al hombre se le consideraba como un tema. Y a partir del siglo XX al hombre se le considera como un problema. Bueno, el hombre como un tema no constituía un problema, solo era un tema del cual se ocupaba el pensamiento tradicional. El dogmatismo proporcionaba a la sociedad verdades absolutas y sin posibilidades de ser discutidas. El hombre era un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Luego, a partir del siglo XX, se le empezó a ver al hombre como un problema. El hombre se constituye como un problema que ha de resolver la ciencia y ser contemplado en la filosofía. Las respuestas que ofrecen ya no son dogmáticas y sus certezas crean nuevas incógnitas. Y bueno, y el encargado justamente de estudiar estas interrogantes es la antropología. El estudio de la dimensión biológica del ser humano se mira desde dos aspectos. Primeramente, tenemos que hablar un poquitito de la teoría de la evolución y segundo, tenemos que hablar de la hominización, que son los cambios morfológicos que se van generando en el hombre para llegar hasta el periodo evolutivo en el que estamos. Bueno, ahora continúa la compañera Laura. Buenas. Entonces continuamos con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución cuenta otra vez con varios pensamientos. Inicialmente el pensamiento tradicional, hasta el siglo XIX existían tres teorías sobre el origen de los seres vivos. El creacionismo, el fijismo y la generación espontánea. El creacionismo que afirmaba que el mundo y los seres vivos fueron creados por Dios. El fijismo, que era una teoría formulada por Carl von Linné, que afirmaba que las especies se mantienen inalterables en el tiempo. Y la generación espontánea, que afirmaba que los microorganismos se originaban a partir de sustratos inertes. La siguiente. El pensamiento, ese era el pensamiento de la evolución. El pensamiento científico hablaba de una revolución científica y el desarrollo de la teoría de la evolución. Padres de estas teorías, de este pensamiento, fueron Landmark, Darwin y Mendel con sus diferentes teorías que vamos a ver a continuación. Esta nueva ciencia de la evolución facilitó la investigación de leyes del universo y se usó la teoría heliocéntrica, eliminando el geocentrismo. Landmark formuló la primera teoría de la evolución. A partir de ahí se inició la expansión de la revolución científica en el mundo físico al mundo de los seres vivos. Y la mentalidad de la época ya no estaba todavía adecuada para aceptar esta teoría. Siguiente. Empezamos entonces con la teoría de Landmark, que hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos. La causa de la diversidad de las especies se debe a su necesidad de adaptación al mundo exterior. Landmark formuló su teoría basándose en dos principios. Uno, en la ley del uso o desuso de los órganos y otro en la ley de la herencia de los caracteres adquiridos. La ley del uso o desuso de los órganos explica que la creencia de los órganos se desarrollan o se estropean según el uso que se haga de ellos, que hoy sabemos que es cierto. La ley de la herencia de los caracteres adquiridos también, que afirma que estas modificaciones de los órganos a su vez se transmite a la siguiente descendencia. Estas adaptaciones que surgen en una especie se transmiten a la descendencia. Siguiente. La ley de la herencia de Mendel.
Mendel estudió la herencia a su vez en 3 leyes. La ley de la uniformidad, de la segregación y de la independencia de caracteres. De la uniformidad, que establece que si se cruzan dos variedades puras distintas en una sola característica, todos sus descendientes son híbridos en lo que se manifiesta. Eso es... acá yo no tengo para escribir, ¿verdad, Ro? No. Bueno, acá la ley de la uniformidad habla entonces de que todos los descendientes van a tener, o sea, imaginándonos un cruce de papá y mamá, y ellos son diferentes en una sola característica. Uno tiene una A mayúscula y otro tiene una A minúscula. Eso quiere decir que toda su descendencia va a tener una A mayúscula y una A minúscula. Eso quiere decir que todos sus descendientes van a ser híbridos en esa característica. La ley de segregación, si se cruzan híbridos entre sí, resulta que el 25% de los descendientes de la segunda generación son puros, ¿verdad? La ley de la segregación es que las características híbridas se manifiestan en toda la descendencia, y hay un 25% de probabilidad de que la descendencia sea híbrida tal cual la generación anterior, ¿verdad? Ley de la independencia de caracteres es que si se cruzan dos variedades puras, los factores hereditarios se transmiten a su vez de forma independiente. Esta es la ley de Mendel que todos conocemos desde el colegio, ¿verdad? Siguiente. La teoría de selección natural de Charles Darwin. Darwin creía que las especies habían derivado a partir de otras muy diferentes. La teoría de selección natural se resume en, primero, la enorme capacidad de reproducción que poseían los individuos. Segundo, que los individuos de una misma especie poseen características distintas. Y tercero, que esas características hacen que unos individuos sean más favorables que otros para la supervivencia o para la transmisión. Y cuarto, al transmitirse por herencia, las características favorables son más extendidas, es lo que acabo de decir. Siguiente. Stephen Jay Gould era un biólogo destacado del siglo XX. Planteó algunas correcciones de la teoría de Darwin. Una de estas es que Darwin centró su teoría en la selección natural, como dijimos en la diapositiva anterior. Y Jay Gould refiere que los procesos de selección natural se producen a su vez en distintos niveles jerárquicos. Desde los genes, los grupos celulares, los órganos, las poblaciones, las especies. O sea, la ley de supervivencia se aplica, pero no así, o sea, desde los genes hasta los órganos y las especies enteras de los animales, ¿verdad? Siguiente. La primera hipótesis de Gould habla que cada ser humano cuenta con un sistema inmune adquirido, además del innato, ¿verdad? Nace con un sistema inmune, pero adquiere otro. Por ejemplo, los parásitos que se ubican en el intestino son muchos y compiten uno en contra del otro con las nuevas formas de inmunidad necesarias para contrarrestar la evasión de parásitos, de otros parásitos dañinos, ¿verdad? La segunda hipótesis habla de que en los vertebrados ocurre una cantidad de duplicaciones genéticas, lo que conduce a una mayor posibilidad de mutaciones, ¿verdad? Tenemos más reacciones de duplicación, por ende, más posibilidades de error, o sea, de mutaciones en cada duplicación, ¿verdad? Tercera hipótesis, que los vertebrados tienen una mayor eficiencia metabólica, por lo que a su vez presenta mayor tasa de oxidación del ADN, lo que aumenta a su vez la posibilidad de mutación. Ahora, cuanto más reacciones hayan de duplicación, de oxidación o de lo que sea, también existen más probabilidades de error o de mutaciones. Y las mutaciones pues se traducen en cambio, así como dijimos, a nivel de primero genético del ADN, después celular, después de órgano y después de las distintas especies. Siguiente. Y después hablamos de la famosa hominización, que es el conjunto de cambios que aparecieron progresivamente en las nuevas especies desde un antepasado común durante el proceso evolutivo de millones de años, hasta que finalmente nació el primer ser humano. El proceso de hominización empezó cuando surgió en el este de África una especie
de primate bípedo, o sea, ya caminaba de forma permanente con sus extremidades inferiores. Por esta característica, sus miembros se consideran como los primeros homínidos. Con el tiempo, las variaciones sucesivas dieron lugar a las diferentes especies que vamos a ver a continuación. Siguiente. Bueno, que les voy a leer y después vamos a ver una fotito. Los cambios anatómicos más importantes en el proceso de hominización son 4. Uno es el bipedismo, como hablamos recién. Debido a cambios en la anatomía de la pelvis y del cráneo, inició la posición erguida que permitió que los homínidos se desplacen solo con sus extremidades inferiores y estén parados, ¿verdad? Y en esta época, ellos ya tenían una habilidad superior, que era la de manipular y fabricar herramientas. El segundo es el desarrollo del pulgar oponible, o sea, la capacidad de oponer el pulgar al resto de los dedos de la mano que no tienen los animales, ¿verdad? Esto permitió sostener los objetos con seguridad y la realización de trabajos manuales con mayor precisión. El progresivo crecimiento del cráneo y del cerebro, entonces ahí apareció la frente, aumentó la inteligencia y por último los cambios en la laringe que fueron desarrollando el lenguaje y la disminución progresiva del tamaño de la mandíbula y los dientes para la aparición del mentón y tener la forma que conocemos del rostro de los humanos. Siguiente. Entonces ahí tenemos que el Homo habilis era el hombre bípedo, ¿verdad? En donde empezaba a usar las primeras herramientas. El Homo erectus, que perfeccionó ya la fabricación de útiles, aprendió a usar el fuego. Desde África se extendió por Europa y Asia. El Neanderthalensis, que ya tenía una gran fortaleza física, ya tenía inteligencia y ya practicaba técnicas complejas. Ya se puede ver que el cráneo está mejor formado. Incluso ya se ve parte del mentón. Y el Homo sapiens, que surgió en África y ocupó ya todos los continentes. Desarrollaba herramientas y técnicas de caza ya sofisticadas y a él se deben las primeras manifestaciones artísticas, incluso era el hombre como que conocemos como tal. Siguiente. Bueno, ahí como para afianzar un poquitito la teoría de los homínidos, ¿verdad? Que los humanos compartimos con el chimpancé unas variantes de genes relacionados con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, colon, enfermedad coronaria, ¿verdad? Y ahí una diferencia entre los genes de base del ADN de los homínidos. O sea, se aplica eso de que va evolucionando en distintos niveles, ¿verdad? Los seres vivos van evolucionando desde los genes hasta las especies enteras. Siguiente. Entonces, los cambios genéticos entre nosotros y el chimpancé dará origen al surgimiento de una nueva dimensión que es la existencia humana, que es la dimensión social. Dicha dimensión forma parte de los pequeños cambios que hacen la gran diferencia, como el desarrollo del lenguaje, la capacidad de crear instrumentos que no tienen los chimpancés y tenemos nosotros, el desarrollo de manifestaciones artísticas, etc. Esto no significa que esta nueva dimensión sustituya la biológica, sino más bien que varios sucesos biológicos de los humanos dejaron de ser naturales para volverse más bien sociales. Siguiente. Y las capacidades biológicas de nacer, crecer, desarrollarse, que eran las básicas, ahora aumentan a adquirir conocimientos, reproducirse, morir. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar estas capacidades? El hombre como un todo, mente, cuerpo y alma, se tiene que encargar de desarrollar ciertas capacidades sociales para su bienestar general, participar en acciones que favorezcan su salud mental, reflexionar sobre métodos de planificación familiar para el tema de la reproducción, practicar actividades físicas y deportivas que favorezcan un estilo de vida saludable, utilizar las recomendaciones de las guías alimentarias para una planificación de una dieta sana. O sea, ya no es nacer como se quiere y cuando, o sea, se nace realmente eso no controlamos, pero crecer, reproducirse, todo eso que está en el aspecto biológico, hoy en día tiene que estar condicionado por un aspecto social. Siguiente.
Y estas son algunas de esas recomendaciones, ¿verdad? De los aspectos sociales que modelan las capacidades biológicas. Evitar o abandonar el mal hábito de tabaquismo, realizarse controles médicos anuales, fomentar la lectura, participar de actividades que fomentan la cultura, el arte, la música, participar de cultos religiosos según la creencia, para nutrir el alma, el espíritu, etc. Y con eso terminamos, creo. Siguiente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a las compañeras por la presentación, por compartir su trabajo investigativo. ¿Algunos compañeros que quieran hacer preguntas o comentar sobre esta dimensión? Buenos días, profesor. Buenos días, compañera. Buen día, Roberto. Sí, yo lo que quisiera agregar en la parte que dice híbridas, cuando se mezclan, o sea, el padre y la madre, por ejemplo, en nuestro país existe un caso, no sé si llamarlo un caso, o sea, en una anécdota, en conversación, la gente que está en el Chaco, los menonitas, por ejemplo, se mezclan muy poco con la raza paraguaya. Y a consecuencia de ellos, su descendiente tienen muchas enfermedades. O sea, esto ocurrió un día cuando estábamos conversando y un profesor que es de esa comunidad nos comentó, ¿verdad? Y dijo, ¿qué pasa? Que se mezclan muy poco y los hijos ya no salen, o sea, salen con muchos problemas. Solamente para agregar eso, trae enfermedades. Ya salen especiales los hijos. Correcto. Gracias, Roberto. ¿Algún otro compañero? Fátima, sí te escuchamos. Profe, quiero hacer pedir una aclaración. Muchos dicen, por ejemplo, que los paraguayos tenemos esa cultura un poco del comodismo, porque era la mezcla de los españoles con los guaraníes, y los españoles tenían la fama de ser parristas y esto, y los guaraníes, en cambio, un poco pasivos, para no decir haraganes, ¿verdad? O sea, pero existe la teoría de que, o sea, de esa mezcla, hasta qué punto, es mi consulta específicamente, hasta qué punto la genética hace que traigamos en los caracteres esa mezcla, o de repente, por decirlo, bueno, mi papá es, no sé, es un hombre muy prepotente y yo tengo esos genes, o sea, en las dimensiones biológicas, si las compañeras me pueden aclarar si nosotros también traemos esos genes de nuestros padres, o en este caso, por ejemplo, cómo se transmite la parte de los caracteres específicamente de padres a hijos. Esa es mi pregunta, profe. Correcto, trasladamos la pregunta a las compañeras. Los caracteres, o sea, lo que se transmite de generación a generación es lo biológico, la célula, los ADNs, ¿verdad? Y los caracteres sí se transmiten. El carácter, Argel, no está bien dicho, es un comportamiento, ¿verdad? Y ese comportamiento es algo que uno va adquiriendo. Pasa que uno se desarrolla, y así como habíamos dicho desde la primera teoría, que ya no era geocéntrica, sino que era heliocéntrica, o sea, que se basa ya en el ambiente externo, nosotros adquirimos comportamiento de acuerdo al ambiente externo en el que vamos a desarrollando nuestra capacidad de responder a ciertos estímulos. Entonces, que vos tengas, no sé, que seas pasivo como tu papá, o que tenés mayor tendencia, pero eso no necesariamente vas a desarrollar. El tema que generalmente no desarrollamos en una familia habitual con nuestros padres, y vamos adquiriendo el comportamiento de nuestros padres. Excelente, compañera, la aclaración. Entonces,
sea, no Y porque eso, tu papá sea pasivo, vos vas a ser pasivo necesariamente, porque influye muchísimo más el ambiente externo de lo que podrían influir los genes. Incluso, ¿verdad? Hay teorías, hay gente que va y esta teoría de la evolución no es solamente así a nivel social, sino que también biológico, porque por ejemplo hay gente que va qué sé yo, va a Japón, China, y va evolucionando progresivamente, sus descendientes van evolucionando progresivamente y se va volviendo cada vez más parecido a la población en la que se desarrolla, ¿verdad? No solamente entonces adquirimos cambios sociales o evoluciones sociales, sino evoluciones biológicas. O sea, y eso ya está datado desde hace mucho. Bien, los aspectos culturales, las actitudes, las valoraciones, inclusive la forma de hablar, todo eso se aprende en el ambiente. Por eso es muy importante la figura paterno-materna y de toda la familia en el proceso de adquisición de actitudes y de conducta. Generalmente ahí se aprende a manifestar cierto tipo de comportamiento por imitación. Se imita todo. Entonces, esa es una de las formas de aprendizaje, imitando a la gente que nos rodea. Por eso la actitud de paterno-materna y de todos los miembros de la familia es muy importante en el desarrollo de los niños y jóvenes. Y mucha gente no, muchos padres no comprenden eso. Algunos padres dicen, yo pago el colegio. En los colegios privados fundamentalmente dice que los docentes se dediquen a eso. Yo tengo otras cosas que hacer. Entonces, prácticamente se abandona el proceso educativo de los hijos. Una de las cuestiones fundamentales en ese sentido es la responsabilidad de los padres con relación a la educación de los hijos. Las instituciones educativas operan de manera subsidiaria en ese sentido. Y el desarrollo de actitudes, de valores, eso se va gestando en la casa y se refuerza dentro de las instituciones escolares. Sí, Marta Zarza, te escuchamos. Buenos días para todos, buenos días, profe. Un poquitito para mi aporte, ¿verdad? Desde mi formación en psicología, un poquitito para el grupo y para la exposición, ¿verdad? Justamente nosotros en psicología decimos que las personas a lo largo de nuestra vida vamos construyendo nuestra personalidad y que todo aquello que compone esa personalidad tiene que ver con el carácter y el temperamento. Básicamente, el temperamento es lo que verdaderamente viene fijado por lo biológico y es lo que compartimos de repente como heredado de parte de nuestros padres, de nuestros antepasados. Y que es ese carácter el que se forma a partir del, vamos a decir, del vínculo social. Entonces, ambas vertientes, el carácter y el temperamento, es lo que va formando nuestra personalidad. Y la personalidad es dinámica, o sea, a cada momento una decisión va acompañada de un tipo de comportamiento que tiene que ver con la construcción de esto. Así como dijeron en el grupo de expositoras, influye muchísimo el ambiente, o sea que no está determinado precisamente por lo genético un comportamiento que digamos es familiar, tiene que ver muchísimo con el ambiente también, que no solamente compete a la familia, sino también a la escuela, a los espacios, digamos, de desarrollo personal. Eso es lo que puedo aportar desde mi conocimiento. Sí, gracias, Marta. ¿Alguien más quiere aportar algo? Me parece muy importante lo que destacaron las compañeras con relación a las capacidades, ¿verdad? Fundamental eso en el proceso de cuidado de nuestra salud y voy a decir nuestra apariencia también. Nuestro aspecto físico es el que nos presenta ante los demás como seres humanos, ¿verdad? Por eso también el cuidado del aspecto, de la apariencia,
Y por otro lado, el cuidado de la salud es fundamental para el bienestar de la persona. Porque una persona que no cuida su aspecto, muchas veces induce a una autoestima deficiente. La autoestima puede ser positiva o negativa. En este caso, la apariencia es importante. Muy bien, ¿alguna otra persona que quiera comentar sobre el trabajo de las compañeras? Muy bien, aparentemente ya están con deseos de comenzar la prueba, ¿verdad? Muy bien, con relación a la consulta que hizo la compañera Fátima, eh, es importante esto que se planteó aquí dentro de esta exposición y en todas las exposiciones, ¿verdad? Solamente como ejemplo, tomo la descripción de la dimensión biológica y las capacidades que ello implica. Es decir, el desarrollo de esta dimensión requiere la adquisición de algunas capacidades, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente eso es lo que vamos a plasmar dentro de nuestro trabajo. Es como un trabajo de ensayo breve. No necesito que me escriban todo el trabajo práctico, ¿verdad? Algo breve. En este caso, el de las compañeras habló de un proceso evolutivo del cuerpo como unidad orgánica y como proceso evolutivo, ¿verdad? Son aspectos importantes que hay que considerar dentro de la dimensión biológica. Describir eso y después especificar las capacidades, así como hicieron ellas. Luego hay un planteamiento que es de construcción personal. A ver si les puedo compartir con ustedes un ratito eso. Lauri Weber, tu micrófono está abierto y se escucha. Muy bien, ahí pueden visualizar ustedes ya. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, aquí hay 5 temas. De los 5 hay que elegir 3. Se desarrolla. De acuerdo a los indicadores aquí planteados, describe la dimensión económica del ser humano. Después, una vez que se describe eso, se hace la relación con las capacidades, las dificultades del logro en esta capacidad a nivel nacional, que se observa. No es necesario que se ponga todo, sino que decir, bueno, en la dimensión económica,
se nota en nuestra sociedad la falta de previsión en la administración de los bienes personales o la dificultad para empeñarse al trabajo. Entonces, digo yo, dos aspectos que se ven a nivel nacional en esta dimensión, ¿verdad? ¿Y cuál es? Elaborar brevemente una propuesta de solución a esto. ¿Qué es lo que se puede hacer con relación a estas dos dificultades que encuentro con relación a esta dimensión, ¿verdad? Al logro de la capacidad en esta dimensión. Así también en cada una de las dimensiones, la dimensión racional, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, aquí en el Paraguay no hay una educación crítica. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar la dimensión crítica? O si decimos, aquí falta un proceso de generar teorías nuevas en el Paraguay, ¿qué podemos hacer para desarrollar esa dimensión o esa capacidad en los estudiantes? O voy aquí en la dimensión afectiva del ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es la dificultad con relación a esta dimensión? Una vez que se establecen las capacidades, ver las dificultades, por ejemplo, la falta de autodominio, que conduce a conflictos graves, incluso a violencia. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Entonces, esta es básicamente el planteamiento en las 5 dimensiones que se plantea aquí o que se presenta aquí, y ustedes van a elegir 3 y van a desarrollar esos 3 temas en base a los indicadores que se plantea aquí. El criterio es establecer la relación lógica entre la dimensión del ser humano descrita y las capacidades en el ámbito educativo, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta con relación al planteamiento que se hace para la prueba de ensayo? Sí, Fátima, te escucho. Profe, corto nomás, no hace falta que sea extenso lo que pedís, ¿verdad? O sea, podemos hacer con palabras nuestras de acuerdo a lo que entendemos y comprendemos de cada dimensión. Fátima, siempre es necesario que nos apoyemos en otros autores, porque si no voy a poner mi opinión nomás, ¿verdad? Yo según voy a tomar la racionalidad que en su momento yo expuse, ¿verdad? La racionalidad refiere a la capacidad, según Aristóteles, refiere a la capacidad que el ser humano tiene para operar con conceptos, juicio y razonamiento, ¿verdad? Entonces, dentro de esta dimensión, nosotros tenemos que desarrollar ciertos procesos cognitivos como el análisis, la síntesis, la interpretación. Tenemos que desarrollar la crítica, la argumentación. Voy haciendo mi descripción, ¿verdad? Y después voy a buscar las dificultades. Es importante apoyarse en lo que tenemos en los trabajos que presentaron los compañeros, ¿verdad? De acuerdo a algunos autores. Sí, Alberto Pérez, te escucho. Leonardo, te escucho. Sí, profe, haciendo, ¿verdad?, de portavoz, ¿verdad?, del compañero, creo que la consulta es si se mantiene la fecha u horario tope, ¿verdad?, de entrega por un lado, y por el otro, profe, nada más en la parte, ¿verdad?, de la definición o conceptualización de la dimensión, debemos mencionar al autor, porque después creo que tiene que ser algo crítico y reflexivo, ¿no? O si no, vamos a hacer otra vez una especie de copy-paste de autores, ¿verdad? De pensadores. Sí, Leonardo, ahí está lo que ha puesto el compañero 23:55. Hasta ahí va a ir nuestro tiempo hoy, ¿verdad? Con relación al planteamiento que haces, hay un aspecto objetivo, ¿verdad? En donde uno se apoya en los estudios que han hecho otras personas y que nosotros estamos de alguna manera utilizando sus ideas. ¿Dónde está lo personal aquí, el aporte que van a hacer ustedes? En la
en detectar la dificultad que hay y cuál es la propuesta de solución que dan ustedes. Ahí está el aporte que ustedes van a hacer con relación a las distintas dimensiones, porque lo otro es objetivo. No vamos a inventar nosotros teorías nuevas en este momento, ¿verdad? Vamos a tomar las teorías hechas y plasmamos ahí eso, y luego en base a eso hacemos una especie de diagnóstico de nuestra situación educativa y por otro lado hacemos una breve propuesta de solución a eso. Ahí está el aporte personal de cada uno. Por eso esto es una prueba de ensayo. Sí, Juan Pablo González. Buen día, profesor, ¿qué tal? Un poquito más puedes alzar el volumen de tu... Sí, me pasa que hablando de repente sube el volumen naturalmente, no sé, hace un problema de micrófono. ¿Qué tal, profesor? Sí, ahora sí te escuchamos bien, Juan Pablo. Gracias, gracias. Quería consultar, entonces este examen se realiza respondiendo estos puntos, ¿verdad? Como que está citando. Por un lado, quería consultar eso. Sí. Consiste en eso, en responder, ¿verdad? Me confunde nomás el tema del formato de ensayo que tiene como un cuerpo, pero nos guiamos por las preguntas y su respuesta. Sí, exactamente. El formato de ensayo no es como un ensayo que uno hace para presentar como un artículo científico. La prueba de ensayo es que uno, en cierta manera, aporta algo con sus ideas en esa prueba, ¿verdad? Y aquí el aporte fundamental que ustedes van a hacer es justamente el hecho de que ¿cuál es la dificultad que tenemos en nuestra educación en base a lo propuesto aquí, ¿verdad? Sí, describir la dimensión, ver las capacidades que corresponden a esa dimensión y por otro lado, ver las dificultades que hay y la posible solución a esas dificultades. Eso es una prueba de ensayo, eh, Juan Pablo. Excelente, profe. Y lo último que quería consultar es la fuente o las referencias, si tiene que ser solamente de los trabajos escritos de los compañeros o podemos consultar otras. Sin Y problema en eso. Eso siempre. es importante que uno tenga la habilidad de encontrar en otras fuentes y utilizar esas fuentes con relación a la información sobre la temática. Y último, profesor, cuando citamos, ¿verdad? Las referencias tienen que tener algún formato tipo APA o podemos nombrar estos autores y ya es suficiente. Hay que nombrar nomás, no vamos a hacer un artículo científico, Juan Pablo, Vale, solamente profesor. nombrar los autores. Genial. Gracias, profesor. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Profe, María Pereira. buen día, profe, ¿cómo estás? Buen día. Sí, así es. Con respecto justamente al examen, quisiera hacer esta consulta. Sí, cómo Como no. había comentado aquí, de los 5 temas planteados, se eligen 3 y se desarrolla. Entonces, en esa parte vamos a elegir 3 temas, o sea, en realidad 3 dimensiones que ya se habían estudiado, ¿verdad? Habían Así expuesto mismo. los compañeros. Y a partir del siguiente punto, ¿verdad? Que sería el tema 1, empezamos a desarrollar de acuerdo a estas directrices, ¿verdad? De acuerdo a estos parámetros que tenemos aquí. Eso es aparte, ¿verdad? Así mismo. Yo pongo la dimensión, elijo, no sé, la dimensión económica y entonces comienzo a describir esa dimensión. Sí, La descripción en este caso no quiero entrar en una cuestión técnica ahora, pero la descripción es una descripción de la esencia del ser humano, es una descripción fenomenológica, no es una descripción fenoménica, sino fenomenológica, y en base a eso se especifican las capacidades que también bueno, los compañeros presentaron en sus trabajos. Pueden buscar en otro material sin problema eso. Y luego ver la dificultad que hay en nuestro ambiente y dar una solución. Con 2 o 3 dificultades que uno encuentre y haga la propuesta de solución, yo creo que ya es suficiente. perfecto. Gracias, profe.
¿Alguien más levantó la mano? Yo, profe. Graciela, sí. Sí, perdón, pero ¿dónde está cargado el examen? No está en el Classroom. Ahora voy a habilitar, Graciela. Ah, ok. Todavía no está habilitado. Ok, gracias, profe. Ahora voy a habilitar. Ahora estamos 30. Y sigue habiendo solamente 27 alumnos en la clase, en Classroom. Tienen que unirse, no sé quiénes de los que están presentes, porque no puedo detectar aquí. Ahora voy a asignar y quiero que verifiquen Entonces, si ya pueden visualizar. resumiendo, profe, entonces el primer y el segundo punto es objetivo y el tercero y el cuarto es subjetivo, ¿verdad? Esa sería la Así diferenciación. mismo, Leonardo. Correctísimo. Ahora pueden verificar si ya se visualiza la prueba. Vamos a ver, profe. A ver, a ver, a ver. Sí, ya se visualiza, profe. Ahora tengo 28, faltan 2 todavía de los que están presentes. Sí, ya está, profe. Muy bien, entonces les dejo trabajar. Tienen ahí tienen la hora, hasta las 23:59 tienen para alzar. Entonces pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo más tarde, ya depende del tiempo y la decisión de cada uno. Cualquier cosa que ustedes tengan duda, me pueden hacer consulta a través del WhatsApp. Si no, Elia, te escucho. No, profe, esta sería entonces nuestra última clase ya contigo. Así mismo, Noelia. Me Ok. están pidiendo ya que culmine el módulo con ustedes. Yo sé que aquí hay tantas cosas que seguir hablando, especificando, estudiando, que es el desafío que queda para el grupo, ¿verdad? Ustedes van a ver que esta disciplina, como las otras, es compleja, pero es fundamental la antropología para que ustedes puedan comprender al ser humano y trabajar, porque nuestro trabajo, los que estamos en la docencia, es fundamentalmente desarrollar estas capacidades. Sí, Juan Pablo González, te escuchamos. Profesor, una pregunta que me surge otra vez, no sé si se respondió antes, sobre la fecha de entrega, límite de entrega del trabajo escrito, de las exposiciones. Entiendo que se cargaron las diapositivas, ¿verdad? Pero también que había que agregar el trabajo escrito. Así mismo, Juan Pablo. Y eso voy a habilitar un espacio para que ustedes vayan entregando. Si es factible, para esta semana mejor. Vamos a Sí, dejar profe. Hasta esta semana, por favor, así hasta, todo. hasta el día viernes les voy a dejar habilitado para que puedan alzar. Voy a, Dale, profe. voy a habilitar en Classroom para que alcen ahí sus trabajos. Ahí me va a ser más fácil a mí corregir. Gracias. Muy bien, les dejo, les deseo que tengan éxito y estaremos en contacto. Cualquier cosa en el Classroom me consultan. Un Muchas gusto, Dale, gracias. profe. profe. Gracias Dale, por todo. profe. Gracias por Gracias, todo. gracias. Dale, profe, un Hacemos gusto. sucesivo Gracias, continuamente, profe. Gracias. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, que sigan Hasta bien. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Éxitos.